Decime cuándo grabás. Estoy grabando. Ah, no hay que sincronizar. No. Bueno, Rito, como te dije, vamos a hacer un programa contando la historia del rugby de Mendoza. Yo sé que vos, sin necesidad de que me des datos finos en cuanto a feria, qué sé yo, vos tenés conocimiento de la historia vieja del rugby de Mendoza, de cómo se empezó a jugar acá. Quería que me lo cuentes, ¿cómo empezó el rugby acá? ¿En qué momento se forma la unión? Yo te puedo contar lo que me contaron, Sí. porque el rugby comienza en Mendoza. En realidad viene con el ferrocarril y con los ingleses, como casi todos los deportes en el país y en la Argentina. Y empieza a haber los primeros rasgos de rugby en Mendoza. Empieza por un grupo de gente que es convocado por estos ingleses. Uno de ellos, el inglés David, me acuerdo de él porque fue presidente de la Unión, una vez formada la Unión. Y ahí empieza la etapa del Rugby Club Mendoza. No del Mendoza Rugby Club, sino del Rugby, porque eso hay una discusión cuándo fue la primera fundación. Institucionalmente no hay nada. Pero así aparece la pelota esta ovalada con tiento a principios del siglo XX, te diría que algunos hablan de 1908, es como una fecha fundacional acá en Mendoza, de un club de fútbol, gimnasia y esgrima. Mensana Incorpore Sana, ahí jugaron todos mis tíos, mi papá. Los irañetas jugaban al fútbol en el club gimnasia, que tenía el club deportivo en el parque y el club social acá en la ciudad, en la calle Gutiérrez. Ese era el comienzo del fútbol, y así también en esa misma época un tío mío que fue seleccionado argentino de fútbol, Roberto Irañeta, también se juntaba a jugar al rugby con esos amigos. Y habían esbozos de partidos de rugby, pelota ovalada, scrum, line, bueno, eso yo te puedo decir son los comienzos. No voy a dar nombres porque voy a cometer grandes injusticias, pero yo te diría que fundadores son Alfredo de mi club, que es uno de los clubes más antiguos. También empieza el rugby en San Rafael. Ahí hay un profesor de la Torre que marca como el origen del rugby en el sur de la provincia, en San Rafael. Amigo de esta gente que fundaba el rugby en la provincia de Mendoza. Y el Mendoza Rugby Club empieza con un grupo de entusiastas, que es Alfredo Pilar Navarro, entrenador, jugador, apertura del club y entrenador del club durante muchos años. Jorge Godoy Ortiz, un abogado entusiasta, que yo te diría que es como la piedra fundamental de que Mendoza siempre haya sido en el rugby de avanzada en lo técnico, muy actualizado en lo que pasaba en el mundo. Tan difícil el mundo de las comunicaciones en esa época, no obstante, a él le llegaban publicaciones, libros, todos los libros, Isaac Van Heerden, la relación con Sudáfrica, los ingleses, los escritores ingleses, aviadores de la Segunda Guerra. En este momento no me acuerdo el nombre de este inglés que escribió mucho sobre técnica de rugby. Godoy Ortiz se pasaba las noches con su máquina de escribir. En esos tiempos los abogados manejaban muy bien la máquina de escribir, y él se pasaba noches enteras traduciendo libros del inglés al castellano. Avanzaste mucho en el tiempo, ¿no? Porque estás contando de Godoy. Sí, de Godoy, avancé mucho tiempo en el tiempo, porque hay un espacio ahí entre, te diría, los años 1920, y esto que es, yo te estoy hablando acá de los años 50.
porque los primeros rasgos son de 1900, algunos dicen 1908, a mí no me consta, pero sí en 1920, se organiza, hay unión y hay Mendoza Rugby Club, creo que el 27. Sí, creo que hay una fecha 27. Y la unión, yo tengo como fecha, la fundación de la unión es en el 45. En el 45 la unión del Rugby de Cuyo. Claro, empieza el Rugby San Juan, y ahí, por eso después se forma la unión del Rugby de Cuyo. Yo nací en el 50, así que todo esto lo tengo bastante, son de conversaciones y de charlas, pero yo te puedo decir que el rugby en Mendoza toma dimensión de competencia y empezamos a competir a nivel nacional y el seleccionado de Mendoza empieza a descollar y empieza a evolucionar firme con este trabajo callado y silencioso de Jorge Godoy Ortiz, que pasó su vida traduciendo libros y repartiendo sus apuntes en un grupo de jóvenes que sacaron un grupo de clubes adelante técnicamente, que fue el Mendoza Rugby Club, y ahí tuvo mucho que ver Alejandro Petra, que era un jugador del Mendoza Rugby Club y que era, digamos, su hijo directo de Jorge Godoy Ortiz, que después se va a Tucumán a estudiar y lleva su desarrollo técnico y todo lo que había estudiado lo lleva a Tucumán y hace el rugby tucumano, empieza a destacar. Eso es en los 70. Pedro García y Carlos Lizarraga en el Club Los Tordos, otros discípulos de Jorge Godoy Ortiz. Jorge Godoy Ortiz fue muy generoso, no lo cerró en el club, lo esparció, todo lo que él conocía, todos sus conocimientos, todos sus apuntes, todas sus traducciones, los distribuyó. Jorge Navesi, Miguel Setién, de Marista, y Eduardo Terranova en el Mendoza Rugby Club, Eduardo y Orlando, los hermanos Terranova. Enrique Martínez, justamente, que falleció ayer. Toda esa gente se nutrió de y Jorge Godoy Ortiz, y no solamente los apuntes que iban acá, sino que también los llevó a San Juan y se distribuyeron por todo el país. Hay mucha gente del país que recuerda a Jorge Godoy Ortiz. Así que te diría que la historia del rugby es larga, pero la evolución del rugby mendocino va por ahí. Va por ahí. Siendo tu historia personal, ¿qué recuerdo tenés en tu etapa de infantil y juvenil respecto a dos cosas? Te voy a preguntar. ¿Cuáles eran tus sueños de rugby futuro y qué me dijiste algo? ¿Y qué jugadores o qué referentes tenías vos en esa época dentro del rugby de tu club y del rugby mendocino? Yo llego al rugby por descarte. A mí me entusiasmaba el deporte, me gustaba. Vengo de familia de deportistas, futbolistas, pero a mí me era imposible jugar al fútbol si no llevaba la pelota. No había forma que yo jugara. No tenía habilidades ni capacidad para jugar al fútbol. Era desde los 14 años que pesó 3 cifras. Así que no podía jugar fútbol. Me anotaba en todos los campeonatos de baby. Yo jugaba muy cerca de un club muy popular, muy grande en su época acá en Mendoza, que es Andes Talleres Sport Club. Y ahí intenté hacer todo. Ahí con Alejandro Petra jugábamos baby fútbol. Él jugaba, yo no jugaba nunca. Nadé para Talleres, hice natación, intenté jugar al básquet. Traté de hacer todos los deportes. Esto lo cuento porque hay mucha gente que me dice, no, mi hijo no. A mí me gusta mucho la educación. Y por ahí me dice, no, mi hijo para el deporte no le gusta el deporte. No, lo que no le gusta a tu hijo es fracasar. Pero tenés que encontrarle el deporte que él pueda desempeñarse bien. A todos nos gusta que las cosas nos salgan bien. A mí me salió bien jugar al rugby.
me descubrieron mis compañeros en el colegio. Yo tenía compañeros que jugaban al rugby y me dijeron, gordo, ¿cuánto pesás vos? Dije, 104. ¿Cuánto? 104. ¿Qué? Che, vengan. Entonces me armé de todo. Pregúntale cuánto pesás. 104. Dice, ¿no querés jugar al rugby? No sé lo que es el rugby. Me dice, ¿cómo no sé lo que es el rugby? La pelota ovalada. Ah, le digo, esa pelota que pica mal. Sí. Vamos, vení a jugar con nosotros. Cuando me pasaron a buscar, me llevaron, fui a un juego de entrenamiento, el sábado jugué. Al año era capitán de la quinta. Encontré un mundo que me valoraba, porque hasta ese momento yo no servía para nada. Y eso en mi vida personal me dio un empujón, me sirvió muchísimo. La autoestima, el sentido de autoestima, sirvo para algo, me consideran, me valoran, ¿no? Así que te diría que le debo al rugby todo, todo. Los principios del rugby son los que rigen mi vida personal. Ir para adelante, mantenerse de pie y con continuidad. Eso que me enseñaron ahí en ese pedazo con césped me sirvió después para toda mi vida, ¿no? En el rugby conocí a mi mujer. En un tercer tiempo apareció una flaquita que me gustó. Pregunté quién era y bueno, me acompaña desde los 70, así que imagínate. Y los amigos, ¿no? Me doy cuenta, a veces publico algo en Facebook, algo, y aparece una cantidad de amigos, y bueno, empezás a ver, y el 80% son del rugby, tipos que conocí en el rugby. Así que, por eso estoy en el rugby, y digo estoy porque sigo estando, y no estoy más porque tengo limitaciones físicas, pero las limitaciones físicas, voy a hacer una defensa del juego, porque mucha gente cree que los problemas que yo tengo, óseos y articulares, vienen del juego. Y no vienen del juego. Yo tengo un problema genético. Mamá tenía artrosis de cadera, tenía reemplazos de cadera. Bueno, yo tengo un problema genético y tengo una artrosis que me la descubrieron en el año 74. Después jugué contra Francia, me presenté a hacer el servicio militar y me devolvieron el documento sellado donde yo no podía hacer el ejército porque tenía deficiente aptitudes físicas. Yo acababa de jugar contra Francia, no dije nada. Con Francia no podías hacer la colimia. Claro, pero porque el traumatólogo que me revisó se dio cuenta que yo tenía deformada ya las articulaciones. Me dijo, usted tiene las rodillas de un hombre de 70 años, si no se inventa algo, usted a los 50 no va a poder caminar. Y a los 52 hicieron mi primera operación. Así que, bueno, el rugby es una cosa que marcó mi vida, que contribuyó muchísimo en mi vida, al cual le estoy muy agradecido, muy agradecido. Es un juego fantástico y bueno, donde uno aprende mucho a entregarse, aprende mucho a pensar en los demás, no en uno solo. Sabe el valor del apoyo, sabe el valor de tener que estar, uno no puede dejar de estar, porque si deja de estar, deja solo a su compañero. ¿No? Este tema de la continuidad, de pie, para adelante y con continuidad. El tema de la continuidad, todo depende de que estés donde tenés que estar y llegar a donde tenés que llegar. Y la vida de todos los días, así. Te voy a hacer algunas preguntas puntuales que tienen que ver con vos y con el rugby mendocino. La primera es, quería que me recuerdes la primera convocatoria que tuviste a los Pumas. Eras muy joven. Por un lado quiero que me cuentes la emoción del momento, pero también que me cuentes cómo era en esa época la llegada de un mendocino o de un jugador de las provincias, que era mucho más dificultoso que ahora, ¿no? Háblame de eso. Bueno, cómo no. Mira, la primera vez que a mí me convocan, me preseleccionan para los Pumas, Argentina se estaba preparando para la gira del 71 a Sudáfrica.
Yo tenía 20 años. Sonó el teléfono en casa y era Jorge Godoy Ortiz, muy temprano por la mañana, te diría 6:30, 7 de la mañana, porque había hablado Alberto Camardón con Jorge Godoy Ortiz para invitarme y preseleccionarme para la gira del 71 a Sudáfrica. Yo era en ese momento muy chico, tenía 19 años, y estaba padeciendo una crisis iba de desgarro en desgarro. Tenía un desgarro muy grande en los músculos de la pierna, y entonces me encontré con esa llamada telefónica. Entonces yo tenía que estar, eso un lunes, suponete, el miércoles tenía que estar en Buenos Aires. Yo no podía ni caminar del desgarro que había tenido el domingo jugando al rugby en el club, en el partido del domingo. Entonces le dije, mirá, Jorge, vos sabés cómo estoy. Hablarle a Camardón y decirle la verdad. Decirle que yo estoy con un desgarro muy grande, que yo tengo por lo menos 20 días de no poder moverme. Tengo un moretón que me está bajando de la pierna por atrás, así que no estoy en condiciones. Así que resigné esa convocatoria. Y me vuelven a convocar en el año... Disculpa que te interrumpa antes de avanzar, pero ¿cómo lo viviste desde lo emocional? Ese momento que te llaman y te dicen vas a jugar en los Pumas. Tuve una doble sensación. Primero, una alegría inmensa ante ese reconocimiento. Yo no me lo sospechaba. Imagínate que yo llevaba 5 años jugando rugby, porque empecé en quinta división, teníamos 15 y 16 años, quinta, en esa época, 17 y 18, cuarta, que eran las juveniles, ¿no? Y yo había salido de cuarta, era mi primer año en la primera del club, y me llega este reconocimiento. Habíamos jugado, en esa época viajábamos mucho. ¿Cómo salíamos del encierro del rugby mendocino? ¿Cómo salíamos? Para progresar. Nosotros nos subíamos a los autos y viajábamos. Tucumán, Córdoba, Rosario. ¿Quiénes eran ¿Dónde estaba el rugby? Ahí estaba, ahí lo íbamos a buscar. Así que hacíamos un esfuerzo muy grande de salir y competir contra las provincias. Hacíamos gira y íbamos a Buenos Aires, y jugábamos contra el CASI, jugábamos contra el SIC. Teníamos muchas relaciones con el Belgrano Athletic. Jugábamos una copa que lamentablemente la dejamos de jugar. Estas tradiciones que se pierde, la Copa Michael Cool, que fue ese gran jugador del Belgrano Athletic que falleció en la cancha. Falleció jugando. La emoción de ese reconocimiento fue terriblemente grande. Y la frustración de no poder ir y de estar imposibilitado físicamente fue ese sabor agridulce que tengo de recuerdo de esa primera convocatoria. Claro, habrás pensado que capaz no te volvía a otra convocatoria, capaz que era la única. Claro, podía ser. Que te llamaran del interior en ese momento. Eso quería que me cuentes, porque sí, hoy en día es habitual, ya está establecido, pero en aquella época... El único que yo conocía que había sido distinguido con una preselección era Ernesto Navera, mediocrón de la primera de nuestro club, capitán de la primera del club, nacido y criado en el Mendoza Rugby. Ernesto Navera fue convocado como preseleccionado para los Pumas. Y bueno, no coló, no quedó, no terminó integrando. Después de eso, preseleccionados a los Pumas, en esa época, en el 71, en el año 70, la verdad que no tengo conocimiento que haya habido alguno convocado para el seleccionado argentino. Después de eso empezaron a convocar, en el año 73, Roberto Fariello, que era un jugador de la Unión de Rugby de Cuyo, sanjuanino, integró el plantel de los Pumas. Y en el año 74 conozco a Villegas,
porque viene a entrenarnos a nosotros, al Mendoza Rugby Club, que va a hacer una gira a Gales, hacemos una gira con el club. En ese momento el club siempre salía por Tucumán, Córdoba. Bueno, ahí salimos y cruzamos el charco y nos fuimos a Europa a jugar contra Gales, cuando Gales era la meca del rugby. Tuvo grandes técnicos, hay muchísimo escrito sobre el rugby de esa época. La Unión del Rugby de Gales gana la Triple Corona, invencible en Gales, en su cancha de Allianz Park, no lo habían vencido nunca. Era un desafío enorme, gigantesco. El Mendoza Rugby Club, mis entrenadores, Alfredo Pilar Navarro y Enrique Martínez, lo convocan al Beco a que nos venga a entrenar, y el Beco viene a Mendoza, me conoce, me ve entrenarme, yo era capitán de la primera del club en ese momento, y nos prepara, sobre todo, nos entrena mucho en el Scrum, y ahí nos conocemos, él me conoce ahí, conoce los resultados de la gira, conoce cómo nos fue en la gira, y después me ve jugar para el seleccionado y para el club, y me convoca. Así que ahí tengo una alegría enorme, porque la puedo cumplir. Una dificultad muy grande. A mí me pagaban el pasaje en tren, la Unión Argentina me pagaba el pasaje en tren. Pero yo trabajaba en el campo, yo soy ingeniero agrónomo y enólogo. Tenía mis primeros trabajos, estaba terminando mi carrera universitaria y yo no podía demorar 15, 20 horas de tren, llegar a Buenos Aires, ir a la convocatoria de entrenamiento, volverme en el tren, era perderme 3 días, yo no podía perder 3 días porque no podía faltar al trabajo, me quedaba sin laburo. Así que me tenía que ir en avión. Y para eso, la gente, mis amigos, todos me decían, no podés fallar, vos tenés que ir. Entonces se juntaban, armaban vaquitas y me traían, toma, te conseguimos 2 pasajes para que vayas y vuelvas. Entonces yo viajaba en avión el miércoles a las 3 de la tarde por Austral, hacía escala en Córdoba, seguía para Buenos Aires, llegaba a Buenos Aires, agarraba el teléfono porque no había celulares, lo llamaba Arturo Orzábal, algún amigo, compañero de equipo ahí en los Pumas. ¿Dónde nos entrenamos? Pues yo llegaba y no sabía dónde nos entrenamos. Decía, nos entrenamos en Jeva. Ay, menos mal, acá cerca. Bueno, entonces, un tacho a Jeva. Yo llegaba a las 6:30, 7 de la tarde y el entrenamiento era a las 8 de la noche. Te esperaba ahí. Por ahí empezaba a llover, digo, no me digas que... Espero que nos podamos entrenar, porque yo había hecho todo ese esfuerzo. Bueno, terminábamos de entrenar, íbamos a comer algo, comíamos algo, eran las 12 de la noche y me preguntaban, ¿dónde dormís? No, digo, me voy a Aeroparque. No tenía plata para irme a dormir a ningún lado. No, te venía a casa, me decía Arturo Orzábal, por ejemplo, que fue tipo que me abrió su casa, me ayudó mucho. Así que, o el Beco me decía, no, te venía a casa. Yo he dormido en una cuna de uno de los hijos del Beco. Bueno, y así, Pomi, Carlos Contepomi me llevaba a su casa, tenía un playroom arriba en San Isidro y bueno, ahí dormíamos 3 rosarinos y yo. No solamente dormíamos, desayunábamos, estábamos pensión completa en lo de Pomi. Sí, bueno, mucha solidaridad humana, ¿no? Pomi es hoy un hermano y un padre para mí. Al Beco lo perdimos. El gringo, bueno, igual, ¿no? Era todo fuerza de amistad y de ponerle ganas y de ponerle entusiasmo. Y bueno, he dormido en Aeroparque, he dormido... y yo tenía que llegar acá a las 7 de la mañana, me estaban esperando en ese momento un rastrojero para llevarme a San Martín, al campo, a la viña, a hacer mis trabajos como profesional ahí en el campo. Así que
era duro. Fundí una camioneta un día porque tenía que llegar a entrenamiento, tenía que ir a entrenamiento y ver una Dodge y la pisaba a la camioneta gasolera para llegar a tiempo de entrenamiento. Y por ahí sentí una explosión y miré por el espejo retrovisor y era la mancha de aceite en la ruta que se extendía. La reventé a la camioneta para tratar de llegar al entrenamiento. Bueno, cosas que me estoy acordando ahora de las que me pasaron. Pero quiero decirte algo, sí. No quiero dejar la imagen de que era una cosa heroica. No. Uno lo hacía con un gusto terrible. La verdad es que disfrutábamos de todas esas cosas. Había que ponerle, sí, había entrega, pero bueno, estaba esa ilusión gigantesca de vestir la camiseta de los Pumas y de ser Puma, ¿no? Era un sueño. Para alguien que estaba a 1100 kilómetros del rugby de Buenos Aires, en ese momento los Pumas era Buenos Aires, salvo los rosarinos históricos, pues ya en el 65 ya te habían 3 rosarinas ahí, los Chesta, los Simov, toda esa generación de Pumas rosarinos, y después Pepe, Constante, bueno, todos los rosarinos que jugaron conmigo en el 76. Farielo y después yo. No habían otros antecedentes. Pero, está bien, no era heroico, pero sí había, lo que te quiero preguntar es, cuando vos salías a la cancha jugando a los Pumas, por ejemplo, vayamos al partido de Gales 76, me imagino vos sentías que representabas a tu club, a tu provincia, a esos tipos que hacían la vaquita para pagarte el pasaje, al que te esperaban el rastrojero. O sea, lo vivías de esa manera y más teniendo en cuenta eso, que vos eras un representante no de un club como eran todos, sino también de una provincia, ¿no? Sí. ¿Sentías esa responsabilidad? Sentías, sabías que atrás tuyo había mucha gente. Yo sentía que muchos compañeros míos quizás tenían más mérito de estar ahí que yo, porque yo también tuve suerte, es decir, se produjo un agujero ahí, hacía falta un pilar, consustanciado con una técnica y con una mística, porque había una mística atrás del Scrum, atrás de esa formación. Entonces se produjo ese agujero y ahí colé. Pero compañeros míos que se entrenaban más que yo, que tuvieron más mérito que yo, y que eran mejores jugadores de rugby que yo, pero claro, arriba de ellos había muchos jugadores muy buenos. En el centro de la cancha estaba Chiquito y Arturo. Orlando Terranova, que fue un gran centro de Mendoza, no llegaba, porque estaban estos dos gigantes, ¿no? Dos centros temidos por el mundo del rugby. El rugby argentino no era conocido, pero estos dos tipos sabían que habían dos exocetas en el centro de la cancha que salían de punta y eran temibles. Bueno, así que todas estas cosas que vos me decís estaban en mi corazón y en mi cabeza. Muchos mendocinos que a lo mejor tenían más, a lo mejor no, seguro que tenían más mérito para estar y no estaban. Así que uno se sentía con esa responsabilidad de representarlos bien, de dejar todo lo que había que dejar, ¿no? Y no de mi club y de todos los clubes. Tengo un amigo que en los partidos salían a vender helado por las tribunas para juntar la plata para dármela a mí para que yo pudiera comprar el pasaje. Y estos amigos eran del club del liceo, acá del ex estudiante del colegio del Liceo Militar en ese momento y después del Liceo Rugby que se fundó. Esa gente también colaboró mucho conmigo. Así que eran los de mi club y los de mi club. Yo era un mendocino que iba a representar a los mendocinos en los Pumas. Esa es la verdad. Bien. Te voy a preguntar por el seleccionado de Mendoza. En la década del 70, el seleccionado de Mendoza ganó un argentino en toda la historia, sí. 2004. Pero en los 70 hubieron 3 veces donde sí. Quedaron ahí nomás, ¿no? ¿Me podés recordar esos momentos? Sí, son esos momentos de estudiar, porque nosotros estudiábamos rugby. Entonces esas traducciones nos terminaban llegando a todos nosotros. Eran épocas, nosotros hablamos
yo sé que lo tengo en el recuerdo de memoria con mucho orgullo. Nos fue muy bien en ese partido de Mendoza. Acá en la cancha del Chayao, que tenía Marista ahí del colegio. Inmediatamente después de eso se produce un mall, y en el mall Hayden estaba metido como offside. Y yo, con la bronca que tenía y este gorila metido de mi lado, A disposición. lo acomodé, ¿no? Cosa que el árbitro me vio, me cobró penal, me llamó y me dijo: me extraña de usted, Irañeta, porque la verdad es que es la única, la primera y la única piña que pegué en mi vida. A mí no me parece que en el rugby haya que golpear a nadie. Para eso instrumentos físicos tenemos de sobra, legales, para entrar en la ilegalidad. Así que de eso que vos me contás, lo que yo te puedo haber contado es esto que te estoy contando ahora. Que fue un exabrupto mío, me salí y me reprendió el árbitro, y la verdad es que me sacó de las casillas lo que había pasado antes con Orlando. Bien. Te hago una pregunta final, Rito, que se la estoy haciendo a todos, porque yo quiero en el programa, aparte de contar la historia de Mendoza, que por ahí pasa más por el seleccionado mendocino, pero quiero que se conozca un poquito qué es cada club en Mendoza. Entonces yo te voy a pedir que sintéticamente, en pocas palabras, me expliques qué es el Mendoza Rugby, como si se lo explicaras a alguien que no tiene ni idea de lo que es tu club. Mi club es yo te lo podría definir como la cátedra del rugby en Mendoza. Lo siento y lo vivo así. De mi club se nutrió, como yo te conté, el tecnicismo, que Mendoza tiene un rugby muy chico. Pocos clubes, pocos jugadores. Y sin embargo descollaba y competíamos con los cordobeses, que tienen un rugby muy grande. No hay pueblo en Córdoba que no se juegue rugby. Y eso es porque hubo siempre una meca de intelectuales del rugby que estudiaron y trabajaron mucho sobre la técnica y nos transmitieron muchos. Y además una gran conservación del espíritu del juego. Este tema del fair play, este tema del espíritu del rugby, esto que te digo yo que el rugby nos forja para la vida. Bueno, tuvimos grandes maestros. Los grandes maestros que yo tuve son los que te he dicho: Alfredo Pilar Navarro, Jorge Godoy Ortiz. Ellos fueron los tipos que me transmitieron eso. Y en todos los clubes hay un par de estudiosos y de gente que se entregó. Los tordos, lo tenía el tordo Donnell, de ahí los tordos, un hombre que venía de Curupaití. Él es el fundador del Club Los Tordos de acá. Y por eso la camiseta. Recuerdo, claro. ¿Venía la camiseta de Curupa? Exactamente. No sabía. Los recuerdo mucho al tordo. Yo no jugaba rugby, pero amigos míos jugaban en los tordos, y yo iba y escuchaba las cosas que le transmitía al tordo, a una división célebre que tuvo ese club. Fue una quinta de donde salieron grandes jugadores. Y recuerdo las palabras que les decía el tordo antes de entrar a la cancha a esos chicos de 15, 16 años, y se me quedaron grabadas. Es decir, te diría que en mi club hubo una gran difusión del espíritu, de las cosas espirituales del juego, y de todo lo técnico que se podía desarrollar. Estaba siempre en la avanzada, con esa furor por estar enterado de todo lo que pasaba. La única revista que llegaba con noticias más o menos frescas era Miroir du Rugby, que venía escrita en francés. Y bueno, leíamos Miroir du Rugby y estudiábamos. Veíamos el rugby francés.
los sudafricanos, bueno, de estar permanentemente enterándose qué pasaba en el mundo con nuestro juego para tratar de salir adelante. Y bueno, se conservaron, siempre hubo ese afecto por estar en la avanzada del juego y además de eso, de conservar el espíritu del juego. En nuestro club costó muchísimo este tema, digerir el tema profesional del rugby. Al principio muchos jugadores sufrieron, sí, muy conservador del espíritu del juego, tanto que nos oponíamos frenéticamente al tema del profesionalismo en el rugby. Estuve hablando con Federico Silvestre del tema el otro día. Pobre Federico. Pero así está bien. Bueno, Rito, muchísimas gracias. A ustedes. Sí. Bueno.